¿Alguna vez has oído a alguien decir que detener el porno cambia la vida para mejor? Sí, eso es verdad, pero hay un lado oscuro que casi nadie comenta. Y es exactamente este lado que puede hacer que te rindas antes de ver los resultados. Los estudios muestran que el consumo excesivo de pornografía altera las conexiones del cerebro similares a las drogas, liberando picos anormales de dopamina. Cuando cortas ese estímulo de repente, tu cuerpo entra en crisis y los efectos pueden ser mucho más intensos de lo que imaginas. Los infantes matan a más de 400.000 brasileños al año y la ciencia ya demuestra que los vicios, incluyendo pornografía, están conectados al estrés, la ansiedad e incluso las enfermedades cardiovasculares. Lo que significa que no se trata solo de placer momentáneo, estamos hablando de salud, relaciones y calidad de vida. Así que ya está solicitando al canal, cortar este video y compartirlo con alguien que necesita oír esto. Y dígame en los comentarios, ¿ha intentado dejar de ver pornografía? ¿Cómo fue tu experiencia? Prepárate, porque hoy vas a encontrar el lado oscuro de detener la pornografía que nadie te dice, y también cómo superar cada fase para finalmente conquistar la libertad y el control de tu vida. El choque inicial de la abstinencia cuando alguien decide dejar de consumir pornografía, lo que muchas personas esperan es un sentido inmediato de victoria, libertad y claridad mental. Pero en realidad, lo que viene primero casi siempre es un shock emocional y físico. El cerebro solía recibir descargas de dopamina exageradas con cada clic, de repente se acaba de recompensa rápidamente. ¿El resultado? Ansiedad, irritabilidad, concentración difícil e incluso insomnio. Es como si el cuerpo estuviera de luto, perdiendo algo que era parte de la rutina diaria. Este periodo puede compararse con un síndrome de abstinencia. No por nada, los estudios en neurociencia ya clasifican la pornografía como estímulo capaz de generar dependencia conductual similar al alcohol y otros medicamentos. Ejemplo práctico, imagine a alguien que durante años, cada noche antes de la cama, recurre a la porno para relajarse. En el momento en que decide detenerse, el cerebro se siente vacío, y en lugar de paz, uno enfrenta una irritación constante, la falta de paciencia con la familia y hasta la productividad caen en el trabajo. Esta es la primera prueba, soportar la molestia inicial sin ceder. La buena noticia es que este shock no dura para siempre. Es una señal de que el cerebro está tratando de reconstruir caminos naturales de placer y motivación. Pero aquí está el punto crucial, mucha gente se rinde en esta fase solo porque creen que algo está mal con ellos. En realidad, es lo contrario, eso significa que el proceso de recuperación ha comenzado. Si al primer momento el impacto es ansiedad e irritación, entonces algo aún más traicionero, el efecto rebota. ¿Qué significa eso? El cerebro, privado de la superdosis dopamina que recibió diariamente, empieza a rogar por estímulos aún más fuertes. Es como la mente dijo, hey, tomaste lo que quiero, así que ahora voy a aumentar el deseo hasta que te rindas. Esto se manifiesta en forma de pensamientos intrusivos, fantasías más intensas e incluso un aumento temporal del deseo sexual. Lo cual puede parecer imposible de controlar. Este fenómeno se llama científicamente hipersensibilización de los receptores. Simplificando, su cerebro está tratando de compensar la falta de pornografía, haciéndole más susceptible a las recaídas. Ejemplo práctico, un hombre que solía ver porno 3 veces a la semana, cuando se detiene, comienza a sentir urgencias repentinas e incontrolables en momentos aleatorios del día, en el trabajo, en el autobús. Incluso en situaciones en las que nunca había sentido esto antes. Es el cerebro probando los límites. Aquí vive un gran peligro, muchos interpretan este aumento del deseo como prueba de que necesita pornografía para vivir en paz. Pero esto no es más que un truco mental en abstinencia. ¿Y el detalle más cruel? Este rebote puede venir acompañado de sueños eróticos más intensos, erecciones involuntarias e incluso una especie de obsesión temporal por cualquier estímulo sensual. Pero hay esperanza. Esta fase, a pesar de incómoda, es pasajero. El secreto es no culparte a ti mismo y entender que es una reacción natural de desintoxicación del cuerpo. Resistir este periodo es lo que allana el camino a la verdadera libertad. 3. El vacío y perdido de la identidad. Uno de los efectos más inesperados de detenerse con la pornografía es el sentimiento de vacío. Para muchas personas, este hábito no era solo entretenimiento, era un ritual diario,
una especie de válvula de escape para el estrés, la soledad o la frustración. Cuando este refugio desaparece, un espacio en blanco es difícil de llenar. Es como si el individuo perdiera parte de su propia identidad. Algunos incluso se informan de la sensación de no saber qué hacer con el tiempo libre, o peor, se sienten emocionalmente inconexos de sí mismos. Esto ocurre porque durante años, el cerebro asocia placer, relajación e incluso alivio emocional a un solo comportamiento, ver pornografía. Al eliminar este hábito, es natural que haya una fase de desorientación, donde todo parece poco gracioso, sin color, sin motivación. Ejemplo práctico, alguien que siempre recurrió a la pornografía después de un día estresante de trabajo llega a casa y no sabe cómo lidiar con su propia mente. Lo que antes era una pala para aliviar las tensiones se convirtió en un silencio de molestia, que incluso puede generar sentimientos de tristeza o apatía. Este vacío es peligroso porque puede confundirse con la depresión. Pero en realidad, es el cerebro pidiendo nuevas fuentes de placer saludable. Si este espacio no está lleno de otras actividades, como ejercicios, lectura, meditación, pasatiempos o conexiones sociales reales, la oportunidad de recaer aumenta mucho. El gran secreto aquí es ver este vacío no como una pérdida, sino como una oportunidad, la oportunidad de reconstruir su identidad sobre bases sólidas, no en algo que esclavizara su mente y drenara su energía. Si hay un punto que trae a la mayoría de la gente a este viaje, está aquí, recaídas. Casi siempre ocurren en las primeras semanas, cuando el cerebro todavía está en plena batalla para recuperar el equilibrio. El problema no es solo recaída, sino la devastadora culpa que sigue a este acto. Muchos hombres y mujeres creen que una recaída en general el esfuerzo anterior, y es exactamente el momento en que la famosa mentalidad de lo que fallé, así que voy a volver al viejo patrón. Este pensamiento es peligroso porque crea un ciclo de autodestrucción. 1. La persona lucha por detenerse. 2. Sufre con el efecto de rebote y el vacío. 3. Hay una recaída. 4. Llena de culpa y vergüenza. 5. Usa su propio dolor como excusa para sumergirse de nuevo en adicción. Es fundamental entender, la recaída no es el fin del viaje, sino parte de él. Al igual que cualquier proceso de rehabilitación, los errores son parte del aprendizaje. El secreto es transformar la recaída en información, identificar el gatillo que la llevó y crear una estrategia práctica para que no caiga en el mismo error la próxima vez. Ejemplos prácticos: si el gatillo fuera estar solo por la noche con el celular en mano, la solución podría estar creando barreras físicas, dejando el teléfono celular fuera de la habitación. Instalar bloqueadores temporales o simplemente programar una rutina de lectura o oración antes de la cama. Otro punto importante: la recaída no significa debilidad, pero el cerebro sigue en adaptación. Cada vez que te levantas después de una caída, estás reeducando tu mente para resistirte. Así que en lugar de culparte a ti mismo, necesitas usar recaídas como pasos de evolución. Quien insiste, incluso cayendo, se aleja más que cualquiera que se rinda antes del primer fracaso. 5. Los cambios en las relaciones sociales se detienen con el porno solo afectan a la mente individual, sino que también mueve la forma en que se relacionan con los demás. Muchas personas informan que en los primeros meses se sienten hipersensibles, nerviosos en las interacciones sociales, miedo a los juicios o incluso a las molestias en conversaciones sencillas. Esto ocurre porque, durante años, la pornografía sirvió como una especie de sustitución de la intimidad. Era un atajo, el placer rápido, la exposición, el riesgo de rechazo. Cuando se elimina este atajo, la necesidad de enfrentar la vida real, con todos los retos de conectarse con otras personas. Ejemplos prácticos: alguien que impidió interacciones, refugio en vídeos, ahora necesita lidiar con la ansiedad de una reunión, el silencio de la conversación cara a cara o incluso el miedo a crear vínculos afectivos. Aquí hay otro riesgo: algunos entran en fase de aislamiento, creyendo sin pornografía ya no más placeres. Otros, por el contrario, están empezando a sentir deseos más intensos en situaciones cotidianas, que pueden generar vergüenza e incluso dificultades para controlar los impulsos. Pero hay un giro positivo: con el tiempo, las conexiones sociales se vuelven más auténticas. La mirada hacia atrás para ganar intensidad, la conversación fluye natural y una confianza que una vez fue sofocada por el hábito solitario. Muchos reportan, incluyendo, después de esta fase de turbulencia, la autoestima mejora,
la timidez disminuye y la capacidad de crear verdaderos lazos afectivos crece exponencialmente. En resumen, los primeros cambios sociales pueden ser incómodos, pero son signos de que usted está dejando prisión mental y aprendiendo a vivir relaciones reales. 6. La verdadera transformación después de la tormenta. Después de enfrentarse al choque inicial, el efecto rebotó, el vacío, la recaída y los retos sociales, llega un punto en el que algo realmente cambia. Es como si se abriera una cortina y la persona finalmente podía ver el mundo con otros ojos. Lo que sucede en esta etapa es una reorganización del cerebro. La dopamina se libera naturalmente en actividades simples, un entrenamiento en el gimnasio, una buena conversación, una lectura de libros, incluso una sonrisa especial. El placer deja de ser artificial y se convierte en auténtico. Ejemplo práctico, un hombre que una vez dependía de la pornografía para sentirse motivado, ahora encuentra energía para trabajar en sus proyectos, practicar deportes o incluso invertir en relaciones reales. La autoestima crece, la confianza aumenta y el sentimiento de vivir con propósito reemplaza la vida por culpa. Importante, esta transformación no se produce de la noche a la mañana. Podría tomar semanas o incluso meses. Pero todos los que persisten afirman que la libertad conquistada es infinitamente más que cualquier placer de pasajeros. ¿Y el detalle más poderoso? El individuo no se deshace de la pornografía, redescubre quién es realmente, sin lazos, sin máscaras, sin adicciones que controlan su vida. Es aquí esa claridad mental, renovada fuerza de voluntad y un sentimiento de que todo es posible, porque la mente ha vuelto a su aliado. El lado oscuro de parar con porno existe, sí. Pero él es solo el preludio de una gran victoria, la conquista de su propia libertad. Si has llegado hasta aquí, ya te has dado cuenta de que detener porno es un cuento de hadas. Hay un lado oscuro que casi nadie comenta, el choque de la abstinencia, el efecto se repite del cerebro, el sentimiento de vacío, la lucha contra las recaídas, e incluso los impactos en sus relaciones sociales. Pero esta es la verdad, todo esto es parte del proceso de curación. Estos desafíos no son signos de fracaso, sino prueba de que su cuerpo y su mente están reconstruyendo. La gran recompensa viene después de la tormenta, claridad mental, más energía, renovada autoestima, relaciones reales y principalmente el sentimiento de libertad. Consejos prácticos para vencer este viaje 1. Reemplazar, no solo eliminar. Encuentre nuevas actividades que traigan un placer saludable, ejercicios, lectura, espiritualidad, aficiones, proyectos personales. 2. Crear barreras inteligentes. Utilice bloqueadores digitales, evite estar solo en entornos de riesgo y establecer rutinas nocturnas más saludables. 3. Tome las recaídas como aprendizaje. No te culpes, pero analice el gatillo que los llevó y fortalece tu estrategia para la próxima vez. 4. Construir conexiones reales. Buscar amistades, hablar con personas de confianza y fortalecer los lazos familiares y afectuosos. 5. Cuida de la mente y del cuerpo. Duerme bien, alimenta mejor y practica técnicas de relajación, como oración, meditación o respiración profunda. Al final, el mensaje es claro, vale la pena pasar por el lado oscuro para alcanzar la verdadera libertad. Si quieres liberarte de porno, sabes que no estás solo, miles ya lo han hecho, y tú también. Ahora quiero oírte, ¿has intentado detenerte y enfrentar alguno de esos síntomas que he hablado aquí? Deje su informe en los comentarios, porque su experiencia puede ayudar a mucha gente que está pasando por la misma batalla. Y no olvides inscribirte en el canal, disfrutar del video y compartirlo con alguien que necesita ese contenido. Este puede ser el primer paso para transformar no solo tu vida, sino también la de otras personas.